Y para arrancar este programa vamos a hacerlo con el tema más doloroso que tenemos en este programa y tiene que ver con la tragedia que se vive en la Franja de Gaza. Por eso estamos en comunicación con Andrés Weiss, que es el director de Médicos Sin Frontera para América del Sur. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Realmente no terminamos de asombrarnos con el nivel de violencia y esto que ya verdaderamente es un genocidio, es una tragedia donde vemos civiles, niños, mujeres, ancianos siendo principalmente las víctimas directas de este enfrentamiento, ¿no? Bueno, sí, lo que se vive es una situación bastante catastrófica, es una escalada de violencia muy acelerada en un lugar, la Franja de Gaza, donde la población es mayoritariamente menor de edad, o sea que en su mayoría son niños los que viven ahí. Para poner un poco de cifras y poner un poco de perspectiva, estaba leyendo que los muertos ya superan los 8.000 en este conflicto en algo más de 3 semanas. Si lo ponemos en perspectiva, la guerra de Ucrania lleva 2 años, un poco más de 2 años, y tiene 7.000 muertos. O sea, en 3 semanas mataron más personas en la Franja de Gaza y en Israel, o sea, en el conflicto, de toda la que se murió en la guerra de Ucrania. O sea que ese es el nivel de violencia que se está viviendo, esa es la escalada del conflicto entre las partes, y lo cierto es que no hay ningún lugar seguro hoy en día en la Franja de Gaza. Todo es peligroso, todo está siendo bombardeado, todo está siendo atacado, la gente se está desplazando de un lugar a otro como puede, con el terror de quedar atrapado bajo un bombardeo, pero también con el terror de quedarse en las casas sabiendo que eso tampoco es un lugar seguro. Claro. Una colega nuestra de Médicos Sin Fronteras, una intérprete, o sea, una mediadora cultural, que trabaja en uno de nuestros hospitales, Al Shifa, contaba, y esto salió en una nota, quizás la vieron, su vida de todos los días, ¿no? Bajo esta situación, o sea, de ahora, ¿no? Se levantaba y tenía a sus hijos que le decían que nada, que querían comer, que tenían hambre, o sea, hay un muy difícil acceso a los recursos, está todo muy limitado, y que ella decía, salir me da miedo porque es un bombardeo constante, son sirenas permanentes, drones permanentes, bombas permanentes, pero por otro lado quedarme en mi casa con la amenaza de invasión terrestre en la norte también le da mucho miedo. Y decía, no sé qué hacer, no sé si salir, quedarme, si evacuarme y migrar hacia el sur, tratando de buscar refugio en otro lado, desplazarme internamente, con el riesgo y el peligro que significa un traslado, o si quedarme y esperar. Y esto, digo, agarro este caso en particular como ejemplo porque para dar un poco de perspectiva a la gente, para que la gente entienda que hay personas, ¿no? Del otro lado, porque las cifras son frías en algún punto. Después, las historias de las personas, de una persona que cuenta lo que le pasa, bueno, como vemos en las imágenes, le da un poco más de humanidad y de realidad a lo que está pasando. Totalmente. Andrés, ¿qué pasa con la comunidad internacional acá? O sea, por ahí es una pregunta muy amplia, pero ¿qué pasa con el rol de la comunidad internacional en el sentido de que por ahí los organismos no son vinculantes? El gobierno de Israel, y me refiero al gobierno porque creo que no hace representación las decisiones que se han dado en este contexto de guerra a lo que es la ciudadanía israelí. ¿Qué pasa con la comunidad internacional a la hora de responder o de tratar de generar algún tipo de reacción en estas formas de ataque desmedidas y brutales? Bueno, en primer lugar, por un lado, estoy de acuerdo con la visión esta, ¿no? Digo, la guerra o el conflicto es entre el gobierno de Israel y lo que ellos consideran una agrupación enemiga, y no es entre la comunidad israelí en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que esto es interesante. Digo, yo también, para mí también esto es así. Entonces, es un poco despegar un poco el rol de las personas civiles, que es lo que también estamos tratando un poco de hacer nosotros, ¿no? Entonces, nosotros como organización estamos interesados en las víctimas del conflicto más que en el conflicto en sí, somos neutrales frente al conflicto. Es decir, acá hay un montón de personas, en este caso, las que nosotros tratamos por circunstancias del conflicto en Gaza, que son víctimas del conflicto, son víctimas de los bombardeos, son víctimas de los ataques, que están buscando un lugar seguro, una salida del espacio, están buscando sobrevivir a esto, y el derecho internacional humanitario, que es la Convención de Ginebra, es un conjunto de leyes que son lo que llaman las leyes de la guerra, son tratados entre países que los países firman y acuerdan que hay ciertas reglas que se van a respetar, entre ellas
garantizar la vida de los civiles, otra es garantizar la seguridad de los hospitales y los centros de atención sanitaria y las ambulancias, que no van a ser blancos militares. Esto no se está respetando, y entonces acá es donde hay un llamado de la comunidad internacional en general, de Médicos Sin Fronteras en particular, y también de otras organizaciones, a detener el baño de sangre, detener la matanza indiscriminada de civiles que, como dije antes, son en su mayoría niños y que son simplemente víctimas de este conflicto. No son responsables, no son enemigos, no son beligerantes, sino que son los que quedaron en el medio. Entonces, lo que se pide acá es que dejen de atacarlos, que les permitan una salida segura, un corredor humanitario para poder salir, o lo que sea en las circunstancias que hay, para que no estén sometidos a este ataque, y que además los lugares de atención sean protegidos. Ahora, los que definen esto no son los organismos internacionales, no es Médicos Sin Fronteras claramente como organización privada, pero ni siquiera tampoco es las Naciones Unidas, sino que es una decisión entre los distintos países que son soberanos. Entonces, los territorios soberanos de los países son manejados por los mismos países, y son ellos los que tienen que disponer y hacer acuerdos entre las partes para poder disponer de estos espacios para que la gente salga. Lo mismo con los pasos fronterizos. Se abrió el paso fronterizo al sur de la Franja de Gaza, en una localidad que se llama Rafah, es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, donde empezaron nuevamente a entrar suministros hace hoy 6 días. Esto es una buena noticia chiquita, porque si pensamos en las dimensiones de todo, hasta hace 3 semanas, cuando empezó el conflicto, el 7 de octubre, en la Franja de Gaza entraban en promedio unos 300 camiones por día. La Franja de Gaza está sitiada desde hace 16 años, entonces todo lo que entra y sale está sumamente controlado, tanto la gente como los insumos y los bienes. Entonces, todos los días entraban unos 300 camiones con lo básico, ¿no? Con alimentos, con agua, con medicamentos, con los materiales primarios para la vida de las personas. Bueno, esto se detuvo, ¿no? Durante más de 2 semanas se detuvo. Y hace 6 días empezaron de nuevo, pero entraron 56 camiones en los primeros 3 días, 56 camiones para los 2.2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Bueno, hay que hacer las cuentas, no es muy difícil esto, ¿no? Para darse cuenta de que claramente es insuficiente, y sigue siendo insuficiente. La capacidad de enviar cosas está muy limitada. El paso fronterizo acá en Rafah funciona, abre la frontera por unas horas al día, las colas son interminables de los camiones que tratan de llevar cosas. Así que todavía está siendo muy, muy, muy restringida la respuesta, porque está siendo muy difícil el acceso. Andrés, quería preguntarte en particular por el trabajo de Médicos Sin Fronteras, porque bueno, nos has relatado lo que se está viviendo en general. Hemos visto un título de Al Jazeera que decía "Conoce sus nombres", donde publicó el nombre de las víctimas, de todas las víctimas con su número de documento. Es realmente muy impresionante. Y saber que los hospitales también son atacados, que los lugares de la ONU, que las escuelas son atacadas, y el trabajo que ustedes llevan adelante, donde no hay elementos para tratar a los heridos, donde hay personas que necesitan medicamentos y no los tienen. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, a ver, es muy difícil, es una obviedad lo que estoy diciendo, que es muy difícil. También estamos aceptando estándares que son mucho menos de lo que es aceptable, porque es lo que se puede. Se hace lo que se puede con lo que hay. Es lo que uno querría, no de ninguna manera. Bueno, obviamente uno no querría el conflicto, pero más allá de eso, digo, uno querría poder trabajar bajo otras circunstancias, uno querría poder garantizar mínimos de cuidado y mínimos de calidad en la respuesta. No necesariamente se puede. El bloqueo hizo que empiece a haber una escasez, primero de electricidad, o sea, se cortó la luz, y después empezó a haber escasez de combustible. Los generadores de los hospitales empezaron a funcionar al mínimo. Empezó a haber una respuesta selectiva, es decir, se empezó a elegir a quién tratar y a quién no, lo que es una cosa terrible. Imagínense una situación así de un bombardeo en medio de una guerra, decir a vos te trato, a vos no te trato, es una cosa muy difícil. La elección empezó también a tener que ver con qué disponibilidad de recursos había, porque no todo el mundo tenía las mismas patologías, y había lo que había y no había lo que no había, y había que decidir a quién tratar en función de lo que estaba disponible. Una de las cosas que es más difícil conseguir y que no están pudiendo hacer entrar ni siquiera ahora que volvió a abrir la frontera parcialmente, son anestésicos, por cuestiones legales y técnicas que tienen que ver con cuestiones de farmacéuticas que ni siquiera yo manejo con mucho detalle, pero digo, está muy difícil el ingreso de anestésicos.
la semana pasada circuló un video de un hospital de Médicos Sin Fronteras donde le amputaban un pie a un niño de 9 años con las analgesias que se pueden conseguir en una farmacia. O sea, una cosa terriblemente cruenta. Y eso para poner un poco en dimensión de lo que está pasando y cómo se está respondiendo. Entonces, las condiciones de trabajo son esas. Lo que sí puedo decir es que Médicos Sin Fronteras en ningún momento dejó de funcionar, en ningún momento dejó de operar, en ningún momento dejó de tratar pacientes, siempre obviamente bajo estas circunstancias tan complicadas. Lo que sí nos pasó a nosotros como organización, y un poco le pasó a todo el mundo, es la descoordinación, porque con la falta de electricidad viene la dificultad de las comunicaciones, y esto hace que la coordinación de la respuesta sea muy difícil y un poco cada uno empezó a hacer lo que pudo, como pudo, descoordinado. Entonces se responde como se puede. Esto es un pico agudo de la crisis. Entonces ahora es cirugía de guerra, quemados. O sea, cuando hay bombardeos, lo que más se ven son fracturas y quemaduras. ¿Por qué? Por las esquirlas, los pedazos de municiones militares que vuelan por el aire, más los pedazos de infraestructura, de mampostería, edificios, paredes, etcétera, que caen. Entonces hay muchas fracturas, hay muchas quemaduras, hay muchos golpes. Esto es lo primero, es la respuesta aguda de una emergencia de este tipo. Todo lo demás viene después. Pero también, aparte de esto, hay un montón de gente que estaba bajo tratamiento y que ahora está bajo tratamiento bajo el bombardeo. Gente que tiene, no sé, que hace diálisis, gente que tiene diabéticos, presión, Claro, todo esto y toda esta gente también obviamente queda muy rezagada y muy detenida en sus tratamientos, lo que obviamente es otro tipo de problemas. Bueno, ¿cómo se responde? Bueno, ven las imágenes, imagínense que no es que uno elige cómo responder, uno hace lo que puede con lo que hay, cómo se puede. Andrés, desde tu lugar, tanto como profesional como humano, ¿cuál es el mensaje que transmitís? ¿Qué es lo que planteás? ¿Qué es lo que sugerís en base a esto que se está viviendo en este conflicto? A ver, mi mensaje o el mensaje que tenemos nosotros como organización es: hay que proteger a las víctimas civiles, hay que proteger a los civiles de que no sean víctimas o que no sean atacados por un conflicto militar, que no tienen la culpa, no tienen nada que ver y que son simplemente el resultado o los que se ve la peor parte de este conflicto. Entonces, protejan a los civiles, hay que detener el baño de sangre, hay que permitir que la gente salga del conflicto y hay que dejar de bombardear hospitales. O sea, los hospitales tienen que seguir siendo lugares protegidos, donde la gente sabe que va a ir y no le va a pasar nada. Te pregunto puntualmente por los rehenes israelíes en manos de Hamás. ¿Se han visto algunas imágenes donde algunas de esas personas heridas fueron atendidos? ¿Son atendidos en los mismos hospitales que se atiende el resto de la gente? ¿Tienen algunos lugares secretos donde los están atendiendo? Nosotros como organización somos imparciales frente a las víctimas. Viene una persona que está herida, que necesita atención y es atendida. A mí no me importa de qué color, de qué religión, de qué grupo, qué creencias tiene, qué color de pelo, qué color de ojos. Digo, a mí me da lo mismo, para mí es una persona que necesita atención médica. Digo, esto es el juramento hipocrático, este es el principio de la medicina y funciona así. Digo, no, de vuelta, somos neutrales al conflicto. Es decir, lo decía para saber si se los había visto a los rehenes, por lo menos rodeados de los soldados de Hamás en alguno de estos ámbitos de salud para ser atendidos, porque muchos de ellos en las imágenes se los veía que estaban heridos. Mira, te voy a dar una foto de lo que pasó la semana pasada y que esto empeoró, para un poco tratar de dimensionar cómo funciona esto. El hospital Al-Shifa, que es el Hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Gaza, es un hospital con 700 camas. 700 camas es más grande que el hospital público en Argentina. Una barbaridad. Es un hospital muy, muy grande. Este hospital tenía, hasta la semana pasada, o sea, antes de que empiecen los bombardeos en el campo de refugiados, más de 3.000 personas ingresadas. Esto quiere decir que son más de 4 personas por cama, ¿sí? Para tomar un poco de dimensión. Y además de esto había un par de decenas de miles de personas que estaban buscando refugio en el hospital porque sentían que ahí no los iban a bombardear. Como podrás imaginar, un poco para dar foto, dentro de todo este mar de gente, de las cuales todo el mundo está desesperado, es una situación de muchísimo estrés. ¿Quién es quién? No sé quién es quién y tampoco me puedo poner a decidir quién es quién. Hay alguien que llega, está herido, necesita atención y se lo atiende. Y así. Y después todo lo demás será responsabilidad de otros organismos y otras entidades que se ocupen del derecho internacional, de los crímenes de guerra o de lo que sea. Nosotros como organización somos una organización médica, respondemos un mandato médico, que lo que hacemos es tratamos personas heridas en situaciones de conflicto principalmente. Todo lo demás nos excede como organización. Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto y de verdad para nosotros y para toda la audiencia es muy valioso que te tomes este tiempo y que puedas transmitir una perspectiva y una interpretación tan genuina como la que generas.
Bueno, muchas gracias. Lo que les digo es si les interesa lo que hacemos y si quieren saber un poco más y si también quieren colaborar, que por favor visiten nuestra página web que es www.msf de Médicos Sin Fronteras.org.ar. Muchísimas gracias, Andrés. Perfecto. Ahí pueden ver en el Zócalo nuevamente la página para poder generar algún tipo de colaboración y también para poder indagar y profundizar sobre lo que es la gestión y la obra de Médicos Sin Fronteras. Y además de lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque hay publicaciones permanentes de lo que está ocurriendo desde la visión, como decía Andrés, de médicos que atienden a todos por igual y donde el drama, sin duda, de todo esto, y lo digo personalmente, me parece que tiene que ver con los civiles, pero específicamente con los niños, las atrocidades que se están cometiendo con menores como no se ha cometido en ninguna otra guerra hasta ahora, por lo menos en la época contemporánea. Él mencionaba Ucrania, la cantidad de muertos que se han producido, lamentable, también la pérdida de vidas, pero bueno, el porcentaje aquí en la Franja de Palestina es prácticamente el 50% de las víctimas son menores de edad y no solo chicos que caminan, bebés también que mueren por los ataques permanentes. Es complejísima la situación de un conflicto que la verdad que nos tiene perplejos en el sentido de la escalada que se ha suscitado y también cuestionando un poco el rol de distintos estados, de distintos organismos en el sentido de no apelar a las partes a priorizar la vida de los civiles. Lo vamos a seguir en lo inmediato y tampoco se avisora en que vaya a ser un conflicto corto, así que vamos a estar trabajándolo con vos y para vos. Vamos a hacer un corte y enseguida venimos con más Enlace Internacional.